Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo, en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses, fuera de mí, no te fabricarás ídolos, ni imagen alguna, de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o en el agua, y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres, en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso, hasta la milésima generación, de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás, y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 18 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado, sobre terreno pedregoso, significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero, como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución, por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos, el 100 por uno, otros, el 60 y otros, el 30. Palabra del Señor. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre 2 lecturas fundamentales de la palabra de Dios que nos llaman a vivir una vida en conformidad con la voluntad divina y a ser buenos administradores de la semilla del Evangelio en nuestros corazones. En la lectura del Éxodo, vemos los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Estos mandamientos son fundamentales en la fe judía y cristiana y han sido la base de la ética moral y espiritual durante miles de años. El pasaje de la lectura comienza con Dios presentándose a su pueblo de una manera poderosa y majestuosa. Él se revela como el Dios que los liberó de la esclavitud en Egipto, recordándoles su fidelidad y amor incondicional. Es un recordatorio de que Dios es el Creador y el Libertador y que merece toda nuestra adoración. El primer mandamiento establece que no debemos tener otros dioses, aparte del Señor. Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con ninguna otra deidad. Es un llamado
a que pongamos a Dios en el centro de nuestras vidas y le demos la primacía en todo lo que hacemos. Nada ni nadie debe ocupar el lugar que solo le corresponde a Él. El segundo mandamiento prohíbe hacer imágenes o ídolos para adorarlos. Dios es un Dios invisible, y no debemos intentar limitar su grandeza y esencia divina a ninguna forma material. Adorar ídolos es una forma de idolatría y va en contra de la adoración verdadera y espiritual que Dios busca de nosotros. El tercer mandamiento nos llama a no tomar el nombre del Señor en vano. Esto implica mucho más que simplemente no pronunciar su nombre de manera irrespetuosa. También significa que debemos vivir de acuerdo con la identidad que recibimos como hijos e hijas de Dios. Llevar el nombre de Dios implica vivir de acuerdo con sus principios y valores, reflejando su amor en todo lo que hacemos. El cuarto mandamiento nos llama a santificar el día de reposo, recordando el día en que Dios descansó después de crear el mundo. Es un día para descansar y dedicarlo a la adoración y comunión con Dios. Es un recordatorio de que nuestra relación con Dios debe ser el centro de nuestras vidas y que necesitamos tomar tiempo para descansar y recargar nuestras energías físicas y espirituales. El quinto mandamiento es un llamado a honrar a nuestros padres. Esto incluye no solo respetarlos, sino también cuidar de ellos en su vejez y valorar su sabiduría y experiencia. Honrar a nuestros padres es una muestra de gratitud a Dios por el regalo de la vida y una forma de demostrar amor y respeto hacia aquellos que nos criaron. El sexto mandamiento prohíbe matar. Dios es el dador de la vida y solo Él tiene el derecho de quitarla. Este mandamiento nos llama a valorar y respetar la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. También nos enseña a buscar soluciones pacíficas y justas en lugar de recurrir a la violencia. El séptimo mandamiento prohíbe cometer adulterio. Esto va más allá de la infidelidad sexual y abarca cualquier tipo de traición o engaño en nuestras relaciones. Dios es fiel a su pueblo, y nosotros también debemos ser fieles en nuestras relaciones con los demás. El octavo mandamiento prohíbe robar. Dios es un Dios de justicia y equidad y debemos respetar la propiedad y los derechos de los demás. No solo se trata de no tomar lo que no nos pertenece, sino también de ser generosos y compasivos con aquellos que están en necesidad. El noveno mandamiento prohíbe dar falso testimonio. Dios es un Dios de verdad y nosotros también debemos ser veraces en nuestras palabras y acciones. No debemos mentir ni engañar a los demás, sino que debemos hablar con sinceridad y honestidad. El décimo mandamiento prohíbe codiciar las posesiones de los demás. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos y no debemos envidiar lo que otros tienen. En cambio, debemos aprender a estar satisfechos con lo que tenemos y a confiar en la provisión de Dios para nuestras vidas. Estos 10 mandamientos son una guía para vivir una vida piadosa y justa ante Dios y ante los demás. Nos muestran el camino de la obediencia y la fidelidad a Dios y nos ayudan a evitar las trampas del pecado y la idolatría. En el Evangelio de hoy, Jesús nos explica la parábola del sembrador y nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de recibir y guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. La parábola del sembrador es una de las parábolas más conocidas y poderosas de Jesús. En ella, Él utiliza una metáfora simple y cotidiana de la siembra para transmitir enseñanzas profundas sobre la palabra de Dios y cómo afecta nuestras vidas espirituales. El sembrador representa a Jesús, que es aquel que siembra la palabra de Dios en el corazón de las personas. La semilla representa la palabra de Dios, que es la verdad y la revelación divina que se nos ha dado para guiarnos y transformarnos. Y los diferentes tipos de suelo representan los corazones y las actitudes de las personas que escuchan la palabra. Comencemos analizando el primer tipo de suelo. Aquel que está junto al camino.
Aquí, la semilla cae en un corazón endurecido, que no puede entender ni recibir la palabra. El malo, que representa a Satanás, arrebata la semilla y evita que la persona pueda crecer en su fe. Este corazón cerrado y resistente a la palabra nos enseña la importancia de estar abiertos y receptivos a lo que Dios quiere decirnos. Si nuestro corazón está endurecido por el pecado o la incredulidad, no podremos recibir la palabra y permitir que Dios obre en nuestras vidas. El segundo tipo de suelo es el pedregal. Aquí, la semilla cae en un corazón emocionalmente entusiasta, pero sin raíces profundas. La persona recibe la palabra con gozo, pero cuando llegan las dificultades y las pruebas, su fe se marchita y tropieza. Esta parte de la parábola nos habla de la importancia de tener una fe arraigada y sólida en Cristo. Una fe superficial no puede resistir las pruebas de la vida, pero cuando nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios y en una relación personal con Jesús, podemos permanecer firmes, incluso en medio de las dificultades. El tercer tipo de suelo es el que está entre espinos. Aquí, la semilla cae en un corazón que está preocupado por las cosas de este mundo, como las riquezas y los afanes de la vida. Estas preocupaciones mundanas ahogan la palabra y la hacen infructuosa en la vida de la persona. Esta parte de la parábola nos llama a examinar nuestras prioridades y a asegurarnos de que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Si permitimos que las preocupaciones y las distracciones del mundo dominen nuestros corazones, no podremos dar fruto para el reino de Dios. Finalmente, tenemos el cuarto tipo de suelo, la buena tierra. Aquí, la semilla cae en un corazón abierto y receptivo, que escucha y entiende la palabra de Dios. Esta persona da fruto y produce una cosecha abundante. Esta parte de la parábola nos desafía a ser como la buena tierra, dispuestos a recibir la palabra de Dios en nuestros corazones y permitir que transforme nuestras vidas. Cuando estamos dispuestos a escuchar y obedecer la palabra, Dios puede trabajar en nosotros y producir fruto en nuestras vidas. Debemos esforzarnos por ser como la buena tierra, dispuestos a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Cuando estamos dispuestos a hacer su voluntad y permitir que su palabra nos transforme, podemos experimentar una vida de fructificación y crecimiento espiritual. En resumen, las lecturas de hoy nos invitan a ser fieles auténticos discípulos de Cristo, obedeciendo los mandamientos de Dios y acogiendo su palabra en nuestro corazón. Nos recuerdan que el crecimiento en la fe es un proceso que requiere paciencia, perseverancia y disposición para enfrentar los desafíos que puedan surgir en el camino. Oración final. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que nos guía y nos ilumina en nuestro camino de fe. Gracias por los mandamientos que nos muestran el camino hacia una vida justa y santa, y por la palabra de Cristo que nos invita a ser luz y sal para el mundo. Te pedimos perdón por nuestras faltas y debilidades, por las veces que hemos fallado en vivir tus mandamientos y en ser fieles a tu palabra. Danos la gracia de convertirnos y de volver a ti con corazones arrepentidos. Ayúdanos a acoger tu palabra con un corazón dispuesto a dar fruto abundante. Que tu palabra germine en nosotros y transforme nuestras vidas para que podamos vivir en conformidad con tu voluntad. Te pedimos especialmente por aquellos que están alejados de ti o que no te conocen. Ilumina sus corazones con la luz de tu verdad y atrae sus almas hacia ti con el poder de tu amor. Te pedimos por aquellos que están pasando por dificultades y sufrimientos, que puedan encontrar consuelo en tu palabra y en la esperanza que nos das en Cristo. Padre, danos la fuerza y la valentía para enfrentar los desafíos que se presenten en nuestro camino de fe. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos proteja en todo momento. Te ofrecemos esta oración y todo nuestro ser, confiados en que tú nos escuchas y respondes a nuestras súplicas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día.
Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.